Alemania nazi y Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler, Führer de la Alemania nazi 1933-1945. Tras la muerte de Hindenburg se denominó a Adolf Hitler jefe de Estado, lo que dio inicio a la Alemania nazi. El 27 de febrero de 1933, el Reichstag fue incendiado. Algunos derechos democráticos fundamentales fueron derogados posteriormente en virtud de un decreto de emergencia. Una ley de Hitler dio al gobierno el pleno poder legislativo. Solo el Partido Socialdemócrata de Alemania votó en contra de ella. Los comunistas no pudieron presentar oposición, ya que sus diputados habían sido asesinados o encarcelados. 19-20 Un Estado totalitario centralizado fue establecido por una serie de iniciativas y decretos, haciendo de Alemania un Estado de partido único. Las obras públicas y el equilibrio entre ingresos y gastos del Estado disminuyeron el gran paro que existía, y el resto de los desempleados encontró ocupación en las nacientes industrias de guerra. En 1936 las tropas alemanas entraron en la Renania desmilitarizada, y el primer ministro británico Neville Chamberlain impulsó su política de apaciguamiento que concluyó cuando cesó en el cargo. La política de Hitler de anexionar tierras vecinas para hacerse con Lebensraum, espacio vital que incluyó a Austria y a Checoslovaquia anexionándose la parte checa y estableciendo un gobierno títere en Eslovaquia, llevó al estallido de la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939, cuando atacó Polonia. En ese momento, Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania. Inicialmente Alemania obtuvo éxitos militares rápidamente, de ahí el término Blitzkrieg. Guerra relámpago, y consiguió el control sobre los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, norte y oeste de Francia y posteriormente sobre Dinamarca, Noruega, Yugoslavia y Grecia en Europa, y Túnez y Libia en el norte de África. Además tenía como aliados firmes al Imperio de Japón, quien hacía su propia invasión por Asia y Oceanía, e Italia, que ya había invadido Albania, Etiopía, controlaba Libia junto con los alemanes y atacaba Malta y el Egipto británico. Sus aliados, más bien estados satélite, fueron el gobierno de Vichy y la parte francesa del sur controlada por el mariscal Petain y algunas de las colonias africanas y asiáticas: Marruecos, Siria, Finlandia, Eslovaquia, Croacia, Hungría, Rumanía y Bulgaria. La Potsdamer Platz tras la batalla de Berlín en 1945. Otros estados tenían que colaborar con los alemanes para que no hubiese represalias y no fuesen invadidos, así que su neutralidad estaba claramente manifiesta. Evidentemente, al estar rodeados por territorios alemanes no les quedaban muchas opciones. Estos estados fueron Suecia, Andorra, Mónaco, Suiza, Liechtenstein, San Marino y Turquía. La misma posición adoptó la Santa Sede. En el verano de 1941 un ejército de más de 3 millones de hombres invadió la Unión Soviética, rompiendo el tratado de no agresión firmado 2 años antes. Hubo 3 ejércitos que se dirigieron, uno dirección Leningrado, otro a Moscú y el otro a Ucrania, y llegando hasta Stalingrado y los campos petrolíferos de Maikop y Grozny. Los alemanes fueron apoyados con ingentes tropas de Finlandia, Bulgaria, Italia, Rumanía, Hungría y España 21 entre otros. Finalmente, la invicta alemana fue detenida en la batalla de Inglaterra, durante la cual la Luftwaffe fue derrotada por la RAF. El ataque a la Unión Soviética en 1941 demostró que el ejército nazi era insuficiente para abarcar un territorio de esas dimensiones. Sus fracasos en las campañas rusas de 1941, llegar a Moscú y cortar los suministros procedentes de Siberia, y 1942 llegar al mar Caspio para hacerse con el petróleo, así como el ingreso de los Estados Unidos en diciembre de 1941 en el conflicto, dieron un giro que llevó a la destrucción del país bajo los bombardeos perpetrados por los aliados, que solamente se detuvieron tras la capitulación del régimen nazi el 8 de mayo de 1945. En lo que más tarde llegó a ser conocido como el Holocausto, el régimen nazi promulgó políticas gubernamentales para avasallar a varios sectores de la sociedad: judíos, comunistas, gitanos, homosexuales, francmasones, disidentes políticos, sacerdotes, predicadores, opositores religiosos y las personas con discapacidad, entre otros. Durante la época nazi, unos 11 millones de personas fueron asesinadas metódicamente por el Holocausto. La Segunda Guerra Mundial y el genocidio nazi fueron responsables de alrededor de 50 millones de muertos, entre ellos 6 millones de judíos y un número semejante de rusos y 3 millones de polacos.